y ya dando paso al orden de los asuntos, tuvimos ayer una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre un asunto que le hemos dedicado algo de tiempo desde esta trinchera, desde esta cámara, desde este micrófono. Y hemos tenido aquí a los participantes de un lado y del otro, a la licenciada Valerie Rodríguez Erazo, secretaria del DACO. También tuvimos a los representantes legales de Luma Energy aquí con nosotros. Y hablamos desde las diferentes vertientes en que esto se había discutido. Y trasciende a través de un escrito de 55 páginas, una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, escrita por el juez Raúl Candelario, de los últimos jueces asociados nominados y confirmados en esta administración, que tengo que decir que está muy bien escrita. No coincido con parte de lo que allí se escoge o se recoge, debo decir, pero de la manera en que está redactada, aun cuando uno no entienda o no haya estudiado derecho, puede colegir y puede entender lo que allí se recoge. Y eso no siempre es así en las determinaciones del Tribunal Supremo, particularmente cuando se va a analizar figuras jurídicas, ¿verdad? Que pues se recogen en precedentes judiciales de otros casos, en leyes especiales o la Constitución de Puerto Rico. Y tengo que comenzar por destacar ese hecho, porque usted se puede coger y echarse las 55 páginas al cuerpo, como hice yo ayer, tan pronto llegó y se notificó. Y puede entender sin necesidad de conocer las figuras jurídicas, porque se explica al detalle allí qué es lo que decide el Tribunal Supremo. Y hay unas consecuencias más allá de lo que se determina por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, Tribunal de Última Instancia, como se conoce, en cuanto a lo que reclama una parte y la otra, y esto tiene que ver con los famosos enseres dañados y las reclamaciones que ya existen y otras que pudieran estar por venir. Y una de las primeras figuras que yo he hablado desde este micrófono, desde esta cámara, con bastante regularidad, es lo que se llama la legitimación activa. ¿Quién puede pasar por ese pasillo para llegar a la sala del tribunal y sentarse allí y que el juez o la juez lo escuche? Y esa parte es importante porque lo primero que requiere es que alguien haya sufrido un daño y que el daño haya en efecto ocurrido, no que esté por ocurrir. No puede ser especulativo, tiene que haber ocurrido, tiene que ser susceptible de cuantificarse y de que haya un remedio también para mitigarlo, ¿verdad? Y eso lo exige unas reglas particulares que, por mejor caso que usted tenga, si no puede cumplir con esos requisitos mínimos, el juez no lo escucha y le desestiman su caso. Y aquí una de las primeras asuntos que se trae y que levanta, ¿verdad?, como una defensa afirmativa, lo que se llama, que es casi, mire, eso aparece en todas las contestaciones a las demandas. Y es que la parte que está presentando la reclamación no es quien sufre el daño. Quien sufre los daños es el consumidor. Pero evidentemente el legislador, por política pública, en un momento dado dijo, esta agencia, y eso lo había resuelto también el Tribunal Federal, que el DACO tenía la capacidad para acudir ante los foros en representación del consumidor que intenta proteger. Y eso está resuelto no solamente en Puerto Rico, sino en muchas otras jurisdicciones a través del mundo y más en Estados Unidos. Y lo recoge la juez Taylor Swain cuando se va a su sala a decir, oiga, esto va a afectar la quiebra. Con lo cual yo entiendo que hay razón. Va a afectar las finanzas del sistema eléctrico por una particularidad, y la licenciada Rodríguez Erazo consistentemente ha traído la aplicación de nuestro Código Civil de Puerto Rico en cuanto a los daños que se le causan a alguien. Pero tampoco es menos cierto que en esos articulados del Código Civil, y se lo he reiterado en innumerables ocasiones, también hay unas disposiciones que dicen que si tu empleado, tu hijo o persona a cargo causa un daño y tú eres el dueño de esa entidad,
tú eres el que responde. Que después tú tengas un caso contra ese empleado, contra ese contratista, contra inclusive tu propio hijo, ¿verdad? Eso no existe, pero pudiera darse el caso en excepciones. Pues eso lo dilucidarán ustedes dos allá. Pero mientras tanto, el que va al tribunal a que le cubran su daño, pues tiene que responder el dueño del activo. Y recuerden que lo que ocurre aquí es que todavía los postes, los cables, los transformadores, todo es de Puerto Rico. Sigue siendo parte del gobierno de Puerto Rico. Nosotros contratamos un gerente operador para varias cosas: transmisión, distribución, facturación, remodelación, reconstrucción, la generación en el caso de Genera. Y eso, ¿verdad? Ya es sabido. ¿Cómo esto, verdad, se trae? Pues mire, evidentemente se ataca el contrato. Una de las disposiciones del contrato donde se establece que en caso de que ocurran reclamaciones por enseres dañados, porque cuando se firmó ese contrato se sabía que el sistema estaba bastante maltrecho, pues cualquier operador que llegara allí dice: yo no me voy a responsabilizar por 30, 40, 50 años de falta de mantenimiento. Nadie lo haría. Ni Luma, ni quien pueda venir a sustituirlos más adelante, nadie. Porque es que yo sé que estoy entrando a una operación que eso es bastante susceptible que eso pase. Y voy para allá ahorita porque al final del día aquí no se deciden varias cosas que son importantes para esta conversación. Porque cuando a usted se le daña un enser, va a tener que establecerse con claridad caso a caso qué fue lo que lo dañó y a qué obedeció, a qué falla técnica obedeció ese daño. Y eso hay unos peritos que tendrán que acudir a la reclamación y testificar, de acuerdo a su pericia, valga la redundancia, que causó que ese enser se dañara. Y eso cuesta. Y al final del día, si se determinara que es la empresa quien lo va a pagar o la operación, va a incidir en la tarifa básica. Pero me estoy adelantando. Una de las cosas que se argumenta también como defensa de esta reclamación que presenta el DACO es que faltaba ahí una parte indispensable cuyos derechos pudieran afectarse. Y eso fue lo que no encontró probado el tribunal y me parece que tiene razón. Porque si bien la alianza de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas fue parte firmante en el contrato, fue como representación del gobierno. Y por eso en un momento decíamos que es el gobierno demandando al gobierno. Porque la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas estaba ahí. El negociado de energía no deja de ser parte del gobierno. Y yo creo, y les adelanto eso, el negociado de energía tienen que implotarlo. Junto con la Oficina Inexistente de Protección al Consumidor también. Salir de ellos ya, inventarse de otra cosa. Eso no funcionó. Eso varió en un momento dado, cuando era la Comisión de Energía, cuando era la Oficina o la Comisión de Política Energética, como se llamara. Todo eso estaba recogido en la Ley de Transformación de Energía para propósitos de cómo se iba a trabajar todo lo que es el componente de privatización de alguna manera o contratar y sacar cosas de la Autoridad de Energía Eléctrica para romperle el espinazo y hacer algo distinto. Oye, y qué bien, ¿verdad? Seguir haciendo la misma locura, pues evidentemente ya era perdidoso y teníamos que incidir en otro tipo de operación y otro tipo de manera de hacer las cosas como gobierno. Pues el Tribunal Supremo, para no extenderme mucho en esto, resuelve de que en efecto la Autoridad para las Alianzas Pública-Privada era parte firmante en el convenio, en el acuerdo de operación, pero que no necesariamente sufriría algún daño por lo que se decida en esa reclamación. Y vuelvo, insisto, me parece que en eso tienen mucha razón al hacer esa determinación across the board. Luego de esto, pues evidentemente está qué va a pasar. Y en eso el tribunal no parece meterse mucho y le suelta el palito sucio al negociado y le dice: tú, negociado, te excediste en los poderes que te delegó
la Asamblea Legislativa para ciertas cosas que tienen que ver con tarifas, dice la opinión. Y quizás haya algo de razón. El problema es que con esta determinación que tiene el Tribunal Supremo, y este es el peligro de esto, uno de los peligros, ahora va a poder atacarse cualquier resolución que tiene la fuerza de una sentencia de un tribunal. Y puedes ir al apelativo y puedes ir al Supremo más adelante. Pero esto tiene el efecto de que cualquier persona ahora ataque las facultades del negociado por cualquier otra cosa, menos con el asunto tarifario. Pero cualquier cosa que decida a futuro el negociado de energía, lo primero que va a levantarse es que la Asamblea Legislativa no le delegó esos poderes. Claro, aquí se trata de un relevo de responsabilidad que, a pesar de que habría querido hacerse la diferencia en cuanto a una inmunidad, cuando uno lee la determinación, la compara con la inmunidad que tienen los médicos del Estado y la que tienen los patronos mediante el seguro que uno compra a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para reclamaciones obrero-patronales. No me voy a extender mucho en eso, es algo, ¿verdad?, que ya muchos conocemos porque compramos esa póliza para la casa cuando alguien va a trabajar o porque tienes corporación y sabes cómo funciona. Y en el caso de los médicos, pues el médico que está en centro médico tiene una protección particular y tiene unas limitaciones por la cual se le puede reclamar que el médico de la instalación privada. Pero para todo eso hay seguro. Y al final del día me parece a Eddie López, que esto va a redundar en cómo se hacían las cosas antes en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y lo vengo diciendo y lo dije en pelotadura desde que comenzó esta reclamación. Tiene que cogerse un seguro, ese seguro cuesta y no los van a pasar a la tarifa. Y hay un bochinche ahí que se formó anoche, inclusive en pelotadura, entre la secretaria Valerie Rodríguez Erazo y el amigo Jorge Colbert, donde Jorge reaccionó con bastante molestia ante la acusación solapada de la secretaria de que le dijo que estaba allí para representar a Luma. No me voy a meter en eso porque no me constan ni una cosa ni la otra. Me parece que estuvo de más el ataque contra Jorge, no meritaba nada dentro de lo que quería decir la secretaria, pero allá bregarán ellos con eso. Al final del día van a pasar ciertas cosas aquí y me preocupa el timing, el momento en que esto se decide, porque se está revisando la tarifa básica. Y ahora el negociado va a decir, espérate, vamos a mínimamente tener que contratar ese seguro que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y ustedes dónde creen que va a caer eso? ¿Qué va a pasar? Porque el seguro respondería una vez de un momento en adelante las reclamaciones que hay pendientes. ¿Qué va a ocurrir con ellas? Entonces, al final del día, y trayéndoles el punto que les traía antes, el operador, que es un mero gerente, y una cosa es que el gerente le mete el pie a alguien para que se caiga, y otra que el día que empezó a trabajar se cayó algo del techo. Y uno puede pensar, pues, ¿qué responsabilidad tenía el gerente en su primer día del trabajo que se cayó una lámpara? Que debió haberlo revisado y debió haberlo mitigado. Pues mire, quizás, pero todo eso hay que probarlo en un tribunal, caso a caso. Y ver si se dañó por lo que hizo Generallá, porque había poquita generación, o porque no había gas, o porque se dañó una máquina. Entonces, al igual que muchas veces cuando ocurren las cosas en los hogares, pudiera ser que se dañó por algo que pasa del contador para adelante y que es una avería que hay en su casa porque hubo una filtración. Mínimamente le estoy poniendo un ejemplo súper sencillo. Y se metió en el tubo donde está el cable eléctrico. Eso causó un cortocircuito y por eso se le dañó el televisor o la nevera. Y eso es responsabilidad de Luma también. Claro, Luma hay que matarlo. Y de paso, ¿verdad? Porque hay unas expresiones tanto de Luma como de la secretaria Rodríguez Erazo de qué va a pasar de aquí en adelante. Y de que ella se va a asegurar que, como ella ha dicho, Luma lo pague de su chavo. Suelte ahí. Está complicado. Y me parece que pudieron haber amarrado más cosas
en esta opinión o en esta sentencia o en ¿verdad? Es opinión, va a tener efecto a futuro para muchas otras cosas y muchos otros contratos y muchas alianzas público-privadas particularmente van a ser atacados por esto. Si la agencia reguladora, si la entidad reguladora que sigue siendo parte del gobierno, se le han delegado los poderes por la Asamblea Legislativa para entrar en esos convenios con operadores privados. Ah, pero cuando vengan operadores privados para otras cosas o los que ya existen, van a estar pendientes a esto porque van a decir, después de firmado, después que tú me has dado unas garantías, tu propia agencia del gobierno va al tribunal a enmendarme cosas. Suelte ahí con lo que queda pendiente que quieren hacer mediante alianzas público-privadas, las del SESCO y otras tantas que se han anunciado que pudieran estar encaminadas. Me sorprende sobremanera que ya a casi, 11, 10 horas de que saliera esta determinación, el ingeniero Josué Colón no he visto que haya emitido expresión pública. No lo adjudico a nada, pero ahí está. Y quiero amarrar esto también porque más allá de las expresiones de la secretaria del DACO y de los directivos de Luma, la gobernadora ayer en otra actividad, como ya nos tiene acostumbrados, habla acerca del contrato final que se le da a New Fortress Energy, matriz de Genera PR, para la distribución del gas. Yo no sé si este es el séptimo, el octavo, el noveno, el 12º contrato. Finalmente la Junta lo avaló. Primero era por 20 años y 20 millones de dólares o 20 billones de dólares, debo corregir. Después fue a 10 años, después fue finalmente. Y la Junta siguió levantando los mismos planteamientos. Siguió levantando los mismos planteamientos que tenían que ver con el asunto monopolístico porque había un solo proveedor de gas. Había una sola facilidad portuaria ocupada por esa compañía. Eso lo levantó la Junta sostenidamente. ¿Cómo finalmente accedieron a dar su aval para que esto procediera a menos años y por menos cantidad de dinero? Pues ya sabremos pronto cuando veamos la letra del contrato. La gobernadora dice que nos vamos a ahorrar 4,000 millones de dólares y que por eso es bueno el contrato. Gobernadora, ¿y qué pasó cuando usted denunció que esta gente le extorsionaban? Esa misma compañía que unilateralmente cambió las condiciones para operar en la bahía de San Juan, para utilizar remolcadores de menor capacidad y que ponía en riesgo toda la operación de nuestra única bahía por donde llegan todos los productos. Y usted denunció que eso era insostenible y que no lo iba a tolerar. ¿Qué cambió de aquí a allá? ¿Por qué se trata distinto a esta compañía, a este operador, que al otro que quieren sacarlos a patas por usted sabe dónde? Si los dos están incumpliendo. La mayoría de los apagones que han ocurrido recientemente es por falta de generación. Y esto es como los muertos. Usted puede esconder muchas cosas, pero si no hay generación, el relojito lo mide. Y el poste puede ser de oro y los cables también, y estar todos los transformadores y todo funcionando. Pero si la cafetera ya no manda energía, no va a llegar a la casa, que es otro problema que va a haber con esto de los enseres. Se los adelanto. Pero vemos de nuevo la diferencia en el mensaje de gobierno para propósitos de un operador y de otro. Lo que pasa es que prometimos en la campaña que uno se iba y se iba este año, para lo cual quedan, ¿qué es hoy? 29 días. Y ayer lo dijo Yorgi Navarro. Después no me pregunten que dónde dijo la gobernadora que se iban este año. Después no me pregunten. Porque lo dijo. Y tengo todo el resumen de todas las veces que lo dijo, por si acaso tienen duda todavía. Divago.
les he venido hablando del asunto de las manos limpias y las manos sucias. Los que me ven todos los días dicen, aquí viene este nuevamente a jorobar con las manos limpias y las manos sucias. Es que esta expresión de la gobernadora ayer, alabando a uno de los operadores que ha incumplido, que ha extorsionado al gobierno, tiene que ver con eso. Y cada una de las expresiones de la gobernadora, cada una de las expresiones de Francisco Domenech, cada una de las expresiones de Josué Colón o de los representantes autorizados por el gobierno de la administración de turno, las van a sacar en el tribunal. Y les van a decir, mira, 1, 2, 3, 4. Mira cómo trataban a este y mira cómo me trataban a mí. Y mira los incumplimientos de este y mira los alegados incumplimientos míos. Y mira los incumplimientos de ellos en no pagarme. ¿Por qué la mala fe? Y esa mala fe, ¿saben qué es lo que pasa? ¡Se considera un daño! Y la ley de obligaciones y contratos en cualquier jurisdicción del mundo aborrece este tipo de práctica. Y la gobernadora tiene muy buenos abogados. Ella es abogada. Y deberían saber esto. Y si no, sus asesores en Fortaleza, que son muy buenos, se lo deberían decir. Continúan esta práctica de a unos a patar por fundillo y los otros, no, vente, vamos a darte más chavo. Y tampoco, porque ahí está el contrato de la semana pasada de $600 millones adicionales a la matriz. Entonces lo quiere sacar, pero a los dueños de la corporación que quiere sacar le das un contrato por más tiempo. Eddie, es que ese contrato era de la pasada administración y la Junta estaba pensándolo y nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Really? ¿Dónde están los 3 operadores esos que supuestamente van a sustituir a Luma? ¿Cuál fue el proceso que se llevó a cabo para identificarlos y decir están ready para venir? Todos esos cuestionamientos. Mientras tanto, ayer nos dice la prensa escrita de este país que con todo lo que está pasando, la luz pudiera subir hasta 11 centavos el kilovatio hora, lo que nos coloca en los 40 centavos que serían fatales para Puerto Rico. Y si estamos queriendo mejorar la infraestructura vial, las carreteras, y ahí están repavimentando ya hoy la Kennedy, la Valdoriotti y la Goya. Porque es que imagínate, tenemos que hacer eso para que las compañías vengan y vean que aquí se puede hacer negocio. Con el kilovatio hora a 40 centavos, está bien cuesta arriba hacer negocio. Pero seguimos optando por hacer lo mismo, de la misma manera. Y esperábamos que después de los números desastrosos que hubo para esta administración el mes pasado, hubiera un cambio de enfoque y de comunicación. Pero seguimos haciendo lo mismo. No es culpa de los legisladores. Tiene que haber adultos en la mesa. Y con eso vengo ahorita, porque la gobernadora dice que no va a haber extraordinaria ahora. ¿Y qué pasó con que ella era la responsable? ¿Y qué pasó con que los legisladores no iban a tener excusa? Pues mire, dice que en las próximas semanas estará presentándole a los legisladores. Ya se reunió 2 veces con los presidentes de los cuerpos. Y ahora vendrá con la conferencia legislativa, que es el cúmulo de los legisladores de su partido en Cámara y Senado. Con el modelaje, con lo que cuesta. Y enfatiza ayer desde el podio en las escalas contributivas. ¿Cuánto eso va a bajar? ¿Cuál va a ser el costo? ¿Qué va a pasar con lo que ya está presentado que parece ser para un sector acaudalado según Tomás Rivera Chats? Veremos a ver. Cuando regresemos, continuamos aquí el análisis. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos hablando de este asunto de la energía. Sé que le hemos dedicado mucho tiempo, pero mire, ¿qué no tiene que ver con energía? La parte de los empleos, la parte del turismo, desarrollo económico, seguridad, educación. Cójase cualquier renglón que a usted le puede interesar. Los adultos mayores, los niños. Todo tiene que ver con la energía. Los hospitales, la salud. Y aquí nos jugamos la vida. Y no es por alarmar, pero es que, mano, ¿cuándo vamos a aprender a poder manejar efectivamente no solamente la comunicación de los asuntos, sino inclusive lo que es la gobernanza del país? Tan sencillo como eso, mano.
Y entonces, si bien tú pudieras argumentar de que te encontraste de momento con esta situación, adjudicándolo, vamos, diciendo, ok, pues fue que tú llegaste ahora y te encontraste con esto que tú no lo sabías. Y pues, mala mía que lo prometí en campaña, debía haber sabido, no sabía, punto, no sabía. Parecería que los tropiezos son continuos. Y entonces, si adicional a eso, tienes el tropiezo y el impedimento con tus líderes legislativos de tu propio partido, imagínate tú. Y hablando de tropiezos con los líderes de los propios partidos, el audio de la senadora Román Rodríguez incide sobre alguien de su propio partido, de su propio distrito. Que ella le quiere dar una bofeta a esa señora, yo no sé quién es. ¿Qué consideraciones va a tener esto para propósitos de la Comisión de Ética del Senado? Pues mire, yo les decía que cuando trascendió hace 2 semanas la sanción para la senadora Roxana Soto Aguilú, les dejé saber desde este micrófono y desde esta cámara que resultaría muy complicado porque se abría una puerta peligrosa. El precedente de manejar las emociones y de auscultar o procurar o asegurarse sus compañeros de que esta persona habría tomado algún curso, algún seminario, alguna consejería. Yo no sé, tengo mis dudas también de cómo se cumpliría con eso y cómo se certificaría. Y ahí hay algunos compañeros que han hablado acerca hasta de la ley IPA y de los diagnósticos médicos que pudieran haber. Y el senador Juan Oscar Morales fue muy cuidadoso en cuanto a que ellos no hicieran un cernimiento médico para esa recomendación, que solamente es o habría sido por la observación como tercero, ¿verdad?, de cómo se comportaba esa persona y que era una recomendación de buena fe. Pero al final del día la multa fue de 2,000 pesos y de acompañamiento psicológico. ¿Con qué se come eso? ¿Ese combo viene con papitas y refresco o con manzanitas y agua? Pues no sabemos. ¿Cuánto tiempo le dan? ¿Cuántas sesiones tendría que tomar? Pero ¿por qué me desvío en cuanto a eso con el asunto de la senadora Karen Román Rodríguez? Porque aquí evidentemente hay un asunto de manejo de emociones. Por mucho que la senadora estuviese en un recinto donde habría privacidad y todavía estamos esperando la querella o la denuncia, senadora, porque usted dice que ahí hay delito y yo coincido con usted. A usted la grabaron sin su consentimiento y eso en Puerto Rico es un delito. ¿Y por qué no se ha presentado la denuncia o la querella? ¿O por qué no se ha hecho público? No lo sé, a lo mejor existe. ¿Qué pudiera venir después? Porque ya este es el segundo y supuestamente hay más. Ya usted incidió contra la gobernadora, contra el alcalde de Aguada, contra el portavoz, los 2 portavoces, el del Partido Popular y el senador independiente. ¿Quién más está en esa lista? Ah, y el alcalde Rincón también, que dijo que estaban por meterlo preso, dice ella. Fíjense que de esas expresiones, ¿verdad?, ella ya adjudicó que es su voz. Para empezar, ella parece pedir perdón por las filtraciones, no por lo que dijo, no el contenido. Ella no ha negado de que siga pensando como se expresó ahí. Son todas preguntas y asuntos importantes que deberían sus compañeros en Senado, a través de la Comisión de Ética, hacerse. Y como últimamente, que es algo que a mí me preocupa, porque yo he visto los cambios en cómo se manejan las querellas éticas en la Asamblea Legislativa a través de los años. Y hubo un momento donde hubo que hacer cambios y instalar hasta un panel ciudadano, porque cuando existían querellas
se desestimaban porque esa persona no tenía conocimiento propio y personal de los hechos que presentaba. Y unas sí y unas no. Pero de cierto tiempo para acá, más allá de la instauración de ese panel ciudadano para propósitos de mirar el reclamo antes de llevarlo inclusive a la consideración de la comisión o del cuerpo, pues se trae el asunto de que los últimos referidos, la mayoría de lo que ha habido en ambas administraciones, ahora la del PNP, la pasada del PNP y las de cuando estuvo Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmau, quien lo hacía eran los propios presidentes de los cuerpos. Y me decía, mismo, ¿cómo es que entre el año 2003 y el 2008 o 2009 se desestimaban las querellas contra los senadores y representantes porque venía un ciudadano que no necesariamente habría participado de las expresiones o de los actos de algún representante, pero había sido público? ¿Y cómo es que el presidente del cuerpo no necesariamente ha experimentado esas actuaciones, pero sí tiene la capacidad de presentar un referido y lo acoge la comisión? Y pobre de ellos si no lo hacen, ¿no? Entonces, ese asunto, ¿verdad? Ese requisito que antes había de conocimiento propio y personal, de haberlo visto, casi sufrido el daño, ¿cómo es que para los presidentes no les aplica? Pues mire, no sé, pero esa es la manera en que se han conducido los procesos y así pues se ha enjuiciado, por decirlo de cierta manera, a representantes y senadores en los pasados años. Yo no lo denuncio ni lo condeno. Así se han trabajado los procesos. Pero entonces, y volviendo a mi punto original, ¿le van a recomendar acompañamiento psicológico en caso de que llegue el caso a, valga la redundancia, a la Comisión de Ética? Porque aquí evidentemente esta señora no se sabe controlar. Y gracias a Dios que es religiosa o es pastora, refiriéndose a la gente de esa manera. No sé. Cosas hemos visto en el pasado, inclusive un poco más flagrantes y más complicadas. Pero no nos toca a nosotros adjudicarlo. Simple y sencillamente saber qué pudiera ser lo próximo. Y como decía una compañera de Pelota Dura anoche, esto entretiene. Mentira, fue la senadora María de Lourdes Santiago. Y decía que esto entretiene, pero no necesariamente adelanta nada. Y cuando vemos el récord legislativo de la senadora, pues vamos, mucho menos. Pero por ahí va la cosa. Veremos a ver qué hacen en las próximas horas, porque como ahora hay un downtime, pudiera entenderse, aunque hay trabajo de más en la Asamblea Legislativa. Pero ese trabajo no va a implicar que vaya a haber una sesión extraordinaria como lo habría prometido la gobernadora. Y ayer deja bien claro que eso no va a pasar. Que esto se va a empezar a evaluar en enero del 26, cuando empiece la segunda semana, el segundo lunes de enero, la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. Y yo les recuerdo que si bien hay un trabajo adelantado en términos de todas las medidas que habrán de presentarse, una vez todo esto, lo que sea que se apruebe en los cuerpos legislativos, lo que pueda tomar, lo que haya ya adelantado o no, después hay que enmendar el reglamento y hay que hacer un trabajo administrativo que no es de un día para otro. La gobernadora está asegurando que para esta próxima planilla, que se va a llenar en el 26, usted va a poder acogerse mínimamente a la rebaja de la tasa contributiva. Yo he trabajado con esto por muchos años. Eso está bien complicado. No para esta planilla, sino para la otra también. Y tendríamos el efecto entonces en el 28. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y para terminar con el asunto de la senadora Karen Román,
o algo que, ¿verdad? Me parece que es la narrativa quizás de los talking points de los nuevos progresistas. Esto no es lo mismo. Esto no es lo mismo. Esto no es lo mismo de las expresiones o del video o del audio lamentable filtrado del alcalde de Arroyo, Eric Bachier. Estos son otros 20 pesos bien distintos. Porque si bien él tenía una situación con su pareja y tenía o sea, aquí estamos hablando del entorno laboral. Y si bien le cobijaba a ella la confidencialidad y no tenía expectativa de que se filtraran esas conversaciones, ambos casos les concedo que tienen que ver con el carácter de uno y de otro. Pero allá la situación personal entre un esposo y su esposa no tiene que ver con el asedio político que hace la senadora de su propia representante de distrito. Porque aquel asunto de Eric Bachier con su esposa y con su alegada amante o lo que sea, pues es un asunto de ellos allá. Pero aquí se cargó a los dos portavoces del Senado. Se cargó a la gobernadora que le dijo que iba a coger la pela. ¿Recuerdan? De eso, que hasta una canción le hicieron. Que el comisionado residente le iba a ganar a la gobernadora si las elecciones fueran hoy. Se cargó a miembros de su partido. Y no ha negado que esa es su voz. Y no ha negado que siga pensando igual. Pero ahí se las dejo. Sé que la respuesta quizás es equiparar una cosa con la otra, y ayer lo dijo el vicepresidente del Senado, el senador Carmelo Ríos. No estoy de acuerdo, no es lo mismo. No es lo mismo porque en el video o en el audio de Eric Bachier no tenía nada que ver con cargarse a personas de su partido. Que hiere la retina y el tímpano escuchar a gente expresarse de esa manera. Estoy completamente de acuerdo. Que va al carácter de lo que deberíamos esperar de un funcionario público, también lo concedo. Pero aquí el asunto es de no controlarse, del control de las emociones. Allá aquel con su control de sus emociones en cuanto a la sexualidad, vamos, si es que fuera así. Pero nada, vamos a dejarlo ahí, porque hay otros asuntos. Y es que durante el fin de semana largo ocurrió una situación que hay mucha gente esperando que esto ocurra. Y es que cuando hablamos del retiro incentivado de empleados públicos, y hay una columna hoy bien interesante en el periódico Nuevo Día, que tiene que ver con si hay gigantismo gubernamental o no. Y de un tiempo para acá, cada vez los empleados públicos son menos. Hay más contratación privada. Eso, ¿verdad? Y hay contratos y hay contratos. Pero al final del día, de un cierto tiempo para acá, hay un empleado público que está cerquita de poder acogerse a lo que se les prometió, a las condiciones laborales, el contrato que se hizo con ellos. Y que por los asuntos de la quiebra, en administraciones de los dos partidos, les retrasaron o les mermaron, y eso incluye hasta los jueces, que ya las condiciones que se les prometieron cuando se contrataron, cuando se hizo ese contrato, pues no son las mismas. Y me refiero al proyecto 127 del Senado, que es el del retiro incentivado de empleados públicos. Y es que la Junta de Supervisión Fiscal, como pues estábamos en el receso de Acción de Gracia, eso pasó por ahí, pero la Junta de Supervisión Fiscal le recomienda a la gobernadora, amistosamente, que no firme ese proyecto, que no lo convierta en ley. Eso es lo que propende es a que, de acuerdo con la ley 80 de 2020, que había quedado como medio en suspenso, se pueda identificar a empleados públicos, lo que se llama no esenciales, que no tengan que ser sustituidos y que se puedan ir con la mitad de su salario como pensión de retiro. Y esto ha ido para adelante y para atrás, ha ido al tribunal, se han hecho vistas públicas en la Cámara, se han hecho vistas públicas en el Senado. Y la realidad es que se había identificado gente hasta en los municipios para que se pudiera retirar. Y ahora la Junta le dice, no, si haces eso, a pesar de que
te dimos gabela para que encontraras cuáles sí y cuáles no. Y la Junta ha estado aquí en todos los procesos metidos y saben lo que esto implica. Y se ha trabajado de la mano con ellos. Esto es una soberana de parte de la Junta. Porque ellos saben la que hay. Y se trabajó en directo con ellos. Inclusive fueron al tribunal y en el tribunal se acordó establecer quiénes son, cuántos son y por dónde va la cosa. Y ahorita hablaré sobre eso, además con el licenciado Carlos Rivera Santiago, que viene a proveernos su expertise legal, pero también en materia laboral, pues fue secretario del Trabajo, como ya saben. Y hay empleados públicos, está Ley 2, está la Reforma 2000, hay 20 cosas que aquí aplican. Pero al final del día hay mucha gente esperando para poderse acoger al contrato social que hicimos con ellos. Que eso cuesta, que a lo mejor esos que están declarados como esenciales o no esenciales son esenciales. Pues mire, pudiera ser que va a haber que reemplazarlo y eso tiene un costo porque entonces tienes la mitad de lo que esa persona se gana más entonces sustituirlo con otro que también te va a costar. Ese fue el acuerdo que se llegó. Y la Junta no puede decir que se enteró cuando aprobaron el proyecto en la Cámara y el Senado y ahora camino a Fortaleza. Pero esa es la que hay. Se sabía que como se aprobó, la Junta no lo iba a aprobar y se iba a echar para atrás. No lo sé tampoco. Pero veremos a ver qué hace la gobernadora. Porque este sería el sexto tostón que tiene allí, todos provenientes del Senado. Y se los he recogido todos. Desde el nascituru, la interrupción de actos religiosos, la transparencia, las escoltas. Y aquí hay otro más. A ver qué va a hacer la gobernadora si reta a la Junta. Porque esto incide y cuesta sobre las finanzas públicas y la famosa frase: esto es sustancialmente incompatible con el plan fiscal y en los acuerdos que se hicieron para el manejo de la quiebra. Mire, hace unos meses, bien cerquita de cuando comenzó la Asamblea Legislativa, se trajo a la atención cuando se hizo la orden maravillosa de la caseta de las Pargueras y regularizarlas o oficializarlas o legalizarlas, como dicen algunos, a cambio de que pagaran un tipo de tributación, de canon de arrendamiento, no arrendamiento porque ellos son dueños de la propiedad, pero se hablaba de que había que tener certeza y hacer un inventario de qué había dónde en ese litoral costero. Y hubo un encabulla, vuelve y tira, y quedó súper mal el secretario actual, Waldemar Quiles, porque quizás era tan fácil como entrar a Google Maps o a cualquiera de las otras Google Earth, cualquiera de ellas, y decir, mira esto cómo está, mira la foto ahí. Hay diversas maneras a través de la tecnología. Y establecer, mira, esto mide tanto, tiene este balcón, tiene esta terraza, tiene este techo. Y establecerlo por fechas. Porque lo que hacia donde va orientado esta política pública que hizo que el gobierno federal se retirara, hay que decirlo y recordárselos también, era a que lo que hay, pues es lo que hay. Y tú puedes pintar, puedes pasarle manguera a presión, pero no puedes expandir lo que ya existe. Y para esos propósitos, desde enero, se le había encomendado al secretario de Recursos Naturales y Ambientales que hiciera ese inventario de propiedades allí con lo que contenían. Y en tiempo récord, en menos de 2 días, el senador Eliezer Molina sacó un croquis con tecnología de lo que allí había, pero el secretario no lo pudo hacer. Pues ¿saben qué? Estamos a 2 de diciembre y eso fue en enero. Va a cumplirse un año. Ahorita le cantamos Happy Birthday to you a que él no ha podido realizar el maldito inventario de las casetas de las Pargueras. Es tan complicado. Mire, es tan fácil como volar un dron y ir tirando fotos. Aquello no es California, no es la costa de California, no es la costa del Mediterráneo.
No es tan grande. Eliezer Molina lo hizo en 2 días. Y el secretario lleva casi 1 año y no ha podido hacer el bendito inventario de las casetas de La Palguera. ¿Habrá alguna razón por la cual no lo estoy adjudicando, estoy preguntando, o no se quiere hacer todavía ese inventario? El problema no está en las violaciones ambientales de existir alguna. El problema es manipular los procesos después de si la sabía y cuándo se enteró. Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Con nosotros en la mañana de hoy el licenciado Carlos J. Rivera y Santiago, ex secretario de el Trabajo y Derechos Humanos, también ex fiscal y ex procurador. También tú fuiste, ¿verdad? Eso es así. Buenos días, bienvenido. Buen día, como siempre, un privilegio estar contigo y con la audiencia aquí de Z93 y Nación Z, tempranito. Mira, así. Muchas cosas pasando en el entorno. Hay como 4 casos que he comenzado la discusión, pero quiero ver los diferentes puntos. Pero antes de ir ahí, recojo una noticia que no es de esta semana. Pasó en el receso de Acción de Gracias y agradezco a mi amigo Joel Fontanes que me corrige la información. Y en efecto, tiene que ver con una enmienda a la Ley 80 de 2020 y ya los empleados no esenciales les permitieron retirarse con el 50% de como pensión de su salario y una aportación de $100 adicionales. Entonces, ahora se trata de los esenciales. Esta declaración de esencial o no esencial queda al arbitrio de la autoridad nominadora, por lo que entiendo, o sea, del jefe, del alcalde, del secretario, de verdad. Todas estas clasificaciones que hay, que si Reforma 2000, que si la Ley 2, que si todo lo que conocemos, la Ley 45, esto establece unas categorías medias sospechosas, ¿o no? Bueno, yo creo que el mayor problema es lo que estás mencionando, de que para efectos de qué es empleado esencial, recaía esa definición o esa aplicación de esa definición, en este caso, en ese alcalde, en ese jefe de agencia, y cada agencia tiene que evaluar ese personal para poder determinar qué funciones eran esenciales. Que es verdad que la definición debe ser es que esa persona no se debe retirar o no se debe congelar ese puesto, porque cuando se acogía a la Ley 80 se congelaba ese puesto, lo que implica que no se puede contratar ninguna otra persona para hacer esas funciones. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, ¿verdad? Y no quiero minimizar el trabajo de nadie, para ir un trabajo, por ejemplo, de una recepcionista, que eso a lo mejor es algo que se puede congelar en un momento dado porque no es esencial, pero por tener un ejemplo, una recepcionista no es esencial. No necesariamente, porque ahora mismo como está con la inteligencia artificial y con un sinnúmero de cosas, eso se pudiese sustituir. Esa es la realidad en el mundo en el que vivimos. Pero por le voy a dar un ejemplo, un vigilante de recursos naturales, que es esa gente que está para efectos de implementar la ley, eso es esencial. Así que esa definición pues recae, ¿verdad? Volvemos en lo que cómo él interprete ese jefe de agencia, y a lo que voy es, y lo dato lo que acabo de mencionar, la inteligencia artificial. El gobierno tiene que moverse definitivamente a sustituir ciertas funciones con inteligencia artificial y con otro tipo de mecanismos automáticos o de tecnología, como lo ha hecho en este caso DITOP, que hemos visto cómo ha mejorado la parte de con las aplicaciones y demás. Y tenemos que comenzar a sustituir ese personal que se está retirando porque también tiene un derecho a retirarse. Yo no sé si son los años o la influencia de doña Ana Serrano, pero a mí me gusta hablar con la gente y ¿verdad? Hay un factor humano que es insustituible para tú obtener ciertas respuestas que la tecnología no te las puede dar. Cuando estás solicitando servicios particularmente, hay unas particularidades a veces de los casos que no se lo puede explicar una máquina. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, tenemos que ser objetivos en el sentido de cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad es que no tenemos ni los empleados suficientes, el personal suficiente para contratar, para tener personas trabajando, y segundo... Pero hay menos gente en el país. Y de igual manera hay menos, pero tenemos una población de muchos servicios. ¿Deben haber 127 agencias, licenciado? No deben haber 127 agencias, hay que reducirla, eso es una realidad. Y el gobierno tiene que buscar, el dinero no es infinito. ¿Cómo tú ganas una elección prometiéndole eso a los empleados públicos? Ahí es que está el problema, porque es un asunto político. Pero desde el punto de vista práctico, no lo es. Porque ¿quién paga esas agencias? La gente se nos olvida algo, ese dinero, ¿quién lo paga? El que paga contribuciones. Entonces la pregunta es, ¿tú quieres, seguimos el costo de vida aumentando y seguimos pagando toda esta andamiaje tan grande? Digo, y lo paga hay el una gran ciudadano. hipocresía también. Mucha gente dice, esa agencia no hace falta, pero de momento requiere un servicio. Pero mira, y no trabajan, y no están, y no hay empleados. Por eso,
va a conllevar una modificación de conducta, como ocurrió con los bancos. En la banca, ¿qué ocurría? Mucha gente, todas las gestiones eran en los tellers. Y ahora tú haces por teléfono las gestiones, ahora tienes que hacerlo automático, el depósito directo. O sea, hay gente que ya no pisa un banco. Dile eso a Ana Serrano. Lo sé, pero tenemos que movernos a nuestra realidad. Y en el caso del gobierno de Puerto Rico no está exento. Vemos como el sector privado ha tenido que hacer sus ajustes, pero el gobierno no quiere hacerlos. Y el problema es que quien paga... Cuesta voto y no gano la elección si prometo eso. Sí, pero a cuesta del sector privado, porque eso lo pagamos tú y yo en nuestras contribuciones. Entonces, yo voy entonces a subvencionar ese sistema. Me toca al ciudadano privado y por eso es que estamos estrangulados. Así que yo creo que el gobierno tiene que ir paulatinamente, de una forma ordenada, ir moviéndose a la tecnología y volviendo a los casos del personal esencial. Eddie, tenemos una gran cantidad de personas que están en edad de retiro. O están esperando esa ventana de retiro. Y la otra realidad que tenemos es que cuando abrimos una convocatoria en gobierno, se van desérticas porque los jóvenes o muchas personas no les interesa necesariamente entrar al servicio público. ¿Y a la policía? Correcto. ¿Y qué vamos a hacer? Si no aparece personal, no tenemos personal dispuesto, pues tenemos que, lamentablemente, usar tecnología en unas áreas y en otras áreas, pues tratar ese recurso humano, maximizarlo. Un policía, ¿cómo no es esencial un policía? Eso no hay manera. Un bombero. Correcto, eso un es personal esencial. Eso no tú no lo puedes sustituir con. Eso no se puede sustituir, definitivo. No, eso no se puede sustituir. Pero hay otras áreas que sí se pueden trabajar y la tecnología puede asistir a eso y eso está ocurriendo ya en el sector privado. Pero hay una narrativa como que como que el gobierno es demasiado grande, emplea demasiadas personas. Y déjame ver, porque me gusta dar la información siempre de la columna, es de Adrián Torres Trigo, y dice el mito del gigantismo gubernamental. Y es desde la diáspora, o sea que es alguien que no vive en Puerto Rico, ¿verdad? Y que dice, es fundamental reconocer que el tamaño del gobierno como proporción de la fuerza laboral no debería estar en el centro del debate sobre eficiencia administrativa, escribe Adrián Torres Trigo, y la columna se titula así mismo, el mito del gigantismo gubernamental, y si verdaderamente es real o no, conforme los servicios que obviamente solicita una población reducida en, qué sé yo, en los últimos 25 años. Quizás. Sí, correcto, la población en Puerto Rico ha ido reduciendo, vemos como el sector privado ha hecho sus ajustes, ha reducido operaciones en ciertas áreas, tiendas, ¿verdad? Localidades. Sin embargo, en el sector público apenas se ha dado. Y yo creo que un dato muy importante, sí, el gigantismo gubernamental es un problema, pero yo creo que el mayor problema es la eficiencia. Es el problema de eficiencia en las agencias. Porque el personal está ahí. Y yo hago, ¿verdad? Le hago un reto a cualquier compañero de la audiencia, a cualquier ciudadano, llama a una agencia de gobierno. A ver si contestan el teléfono, que eso es uno de los problemas también que a veces tenemos. De que se llama a una agencia, no se contesta el teléfono, uno va allí y no lo atiende necesariamente. Así que hay un asunto de eficiencia y de empatía, también yo lo menciono, porque si uno está en el servicio público, uno debe buscar la forma de tratar de ayudar a la gente, porque para eso es que está ahí. Y a veces uno va a una agencia y uno piensa que le están haciendo un favor, ¿verdad? No es que le están dando un servicio. Y en esa línea es que tenemos que, ¿verdad? que mejorar también. Sí, no, definitivamente. Mira, algo que quería cubrir contigo para aprovechar un poco el tiempo. Sí. El asunto de... ¿Todo bien? El asunto de Ay Bonito y de la muerte de Gabriela Nicole Prats. Se complica la semana pasada. Ya venía complicándose la semana anterior a la pasada por unas expresiones y la salida. Y aquí ha habido cambio de abogados, ha habido cambio de fiscales. Y surge una controversia que tiene que ver un poco enraizada en las experiencias de la licenciada Mayra López Mulero, las amenazas contra ellas y también algo que ocurre en la vista preliminar, me parece, de la joven Antoniesca, que incide sobre lo de su mamá, porque hubo dos agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales que ofrecieron unas expresiones públicas. Y que la abogada de defensa de Antoniesca, la joven, que ya no es menor, dice, espérate, que a mí eso no me cuadra con la narrativa que está llevando la boleta de denuncia y por lo que estamos aquí el pliego acusatorio. Y se está impugnando, el juez dijo, no, aquí no hay prueba exculpatoria. Pero de que esas expresiones resultan contrarias, dale por ahí. Y le autorizó a que la defensa ocultara esa prueba. Y Mayra hace unas expresiones recientemente con razón o con motivo de que la prueba que tienen los fiscales
pudiera estar media complicada y que no necesariamente, provocó inclusive una reacción de la secretaria de Justicia. Dice, en efecto, el Ministerio Público tiene serios problemas con su prueba y el país se va a enterar. Ellos han hecho lo posible por tratar de evitar que se conozcan los serios problemas que tienen con su prueba. Esta investigación adolece de serios defectos. Se precipitaron y ahora tienen las consecuencias. Oportunamente voy a ampliar esa información, resaltó López Mulero el 26 de diciembre. Eso fue el pasado miércoles. ¿Qué implicación, en tu experiencia, Carlos, tiene unas expresiones como esta en la etapa en que se encuentra este caso? Bueno, obviamente, a mi juicio le está hablando primero, además al pueblo, al jurado. Y al juez también. Y al juez, correcto. Claro. Es un asunto de presión pública. Sí. El trabajo de un abogado de defensa es un trabajo que no es otra que de destruir el caso del Ministerio Público, creando dudas, creando inconsistencias, impugnando testigos. Y ese es el trabajo típico de cualquier abogado. O sea, para mí esto no es nada nuevo. Porque se supone que para tú presentar un caso tengas los patitos amarrados, ¿verdad? Uno detrás del otro. Tú tienes todos los casos amarrados. No existe caso perfecto. Eso es otra. O sea, desde la perspectiva del Ministerio Público, no existe caso perfecto. Hay testigos que a lo mejor no son los mejores declarando. Hay prueba que a lo mejor es prueba circunstancial, que eso es lo que significa que no es una prueba directa. No es que señalan a fulano, sino que es otro tipo de prueba. Así que todo eso es parte de la dinámica. Así que yo lo que veo aquí es una estrategia desde el punto de vista de opinión pública, de tratar de mover la opinión pública y crear esa duda, sembrar esa duda desde el saque. Esas inconsistencias desde ahora, para, como mencionas, hablarle al juez, hablarle al jurado y ya ir de alguna forma cambiando, modificando su opinión pública. Yo siempre he sido, ¿verdad? Y he pensado que los casos ¿verdad? Es de esa escuela de que los casos se litigan en el tribunal y se deben atender en el tribunal porque es el lugar precisamente para verse. Por eso es que he tenido siempre mis recelos en cuanto cuando se dan estos casos a nivel público mediático, porque entonces la opinión pública tiende lamentablemente a de alguna manera a afectar o incidir en los casos. Coincido contigo, pero viendo el contexto, y decía ayer, el asunto de que no se impugnara la determinación de procesabilidad, el cambio de los fiscales, la inconsistencia de testigos, el asunto de que si la nena testifica en circuito cerrado o no, que se contradicen los testigos. Ahora los oficiales investigadores también están ofreciendo otra versión distinta a la que aparece en... O sea, evidentemente aquí hay pruebas. O sea, que cuando Mayra hace esa expresión, viene acompañado de una serie de cosas que han sido públicas y que se han ventilado no solamente en el tribunal, sino... O sea, cuando tú necesitas 26 testigos para la vista preliminar... Bueno... Uno no tiene que ser fiscal para saber, haber sido fiscal para saber que ahí hay un problema. Lo que pasa es que hay varias consideraciones. Va a depender del juez, que el juez que está viendo la sala. Hay jueces que en su sala de vista preliminar, porque me pasó, ellos quieran que esto fuese un juicio. Entonces, si tú le pasas 3 testigos, que a veces yo decía, con 3 testigos yo paso la prueba, no hace falta más nada. Pero llegó a pasar que pasaba 3 testigos. Y si tienes una cámara al frente, papá. Peor. Ay, entonces, a eso voy. Entonces, si tú pasaste 3 testigos, pensabas que la prueba era suficiente, no causa. Hiciste el ridículo, literalmente, en el caso. Sí. Entonces, tienes que ir en alzada. Y todo el mundo sabe que cuando tú vas en una alzada, la probabilidad... Ya tienes 2 strikes en contra y estás en la 9ª entrada. Correcto. Entonces, a veces lo que ocurre es que lo hemos hablado también, que la vista preliminar se ha convertido en un juicio. Y el Ministerio Público tiende a presentar toda la prueba. Y otro problema que tiene el presentar muchos testigos es bien sencillo, Eddie. Nosotros aquí estamos aquí 3. Y si nosotros 3 podemos presenciar un mismo evento y los 3 vamos a narrar cómo fue ese evento de manera distinta. Hay una salvaguarda para eso. Mientras testifica uno, el otro no puede estar en sala. Correcto. Pero a lo que voy es que cada uno percibe los hechos de una manera distinta y al momento de declararlo van a ver... Por más que te hayas reunido con ellos antes. Va a haber inconsistencias. Siempre. Eso es naturaleza para otro. Correcto, eso es naturaleza humana. Lo que pasa es que la inconsistencia le conviene a la defensa y en este y al acusado. En el caso, por eso es que estos distintos testimonios, tanto de los agentes, de entre testigos y demás, es típico en los casos. Eso es algo que se da, nadie testifica de igual manera unos mismos hechos que aunque los hayan presenciado las mismas personas. Y el abogado en sala y fuera de sala se encarga de recordar
Que eso pasó allí. Que dijo Digo y no Diego y ¿verdad? Y que se equivocó en la hora y a lo mejor uno pensó que era las 6 de la tarde, la otra dijo que era las 6:45 y rápido dicen, mira, 15 minutos de diferencia. La más que a mí me gusta. Usted escribió esto en tal fecha, en esta declaración jurada. Y ahora está diciendo esto, ¿verdad que eso no está aquí? Correcto. Esa es dura. Y es imposible en un papel, en una declaración jurada, uno poder concebir todas las situaciones que estaban en ese momento. O sea, eso es como tratar de tirar una fotografía en un papel, no hay forma. Algo se te va a quedar. Algo se te va a quedar. Así que de eso es que el abogado de defensa trabaja este tipo de casos. Y por eso es que menciono que es un caso, ¿verdad? Y un asunto bien importante. Eso de que modificaron fiscales o cambiaron fiscales, no es la primera vez que se hace. ¿Cuántas veces se ha comenzado un caso? Me pedían, Carlos, únete a este caso o vas a decirle a esta persona que se una contigo. Y se refuerza el equipo, porque de la misma manera que la defensa lo hace, que la defensa tiene sus consultores se refuerzan también los casos. Pero como el peso de la prueba lo tiene la fiscalía para probar su caso, mínimamente lleva a pensar al jurista o al lego, a la persona que no ha estudiado derecho, hay un problema. Ese fiscal la hizo algo. Le embarró. Ajá, exacto, en algún momento. Pero, bueno, eso puede ser una interpretación, pero lo que yo mencioné es común. Mi experiencia ha sido es que se hace comúnmente. Recuerdo, por decir algo, el caso. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Vamos a explorarlo usualmente entonces. Porque, por decir pues algo. Está haciendo buen trabajo. Mira, hay fiscales que no son muy buenos haciendo objeciones para efectos de las reglas de evidencia. Porque los hay, y entonces tú, déjame fuera de la tal fiscal que ya tiene una experiencia bregando con ese tipo de casos, con reglas de evidencia, por decir algo. Con niños. Eso es un asunto también bien importante. Si tenemos menores de edad, cuando tenemos trabajando ese tipo de casos, uno tiene que crear un rapport con ese testigo. Cuando digo un rapport me refiero a que ese testigo tiene que... Es más difícil que sea la pregunta, que él no sienta que estás atacando. Y que tenga confianza. Sí. El testigo tiene que tener crear esa personalidad o ese rapport con ese testigo. Y hay fiscales que no hacen el rapport con ese clic. Y eso pasa. Defensa más todavía. Correcto. Así que puede darse también que se traen a veces fiscales para que, mira, tú vas a hacerle las preguntas a este testigo, tú vas a hacer las objeciones, tú vas a trabajar la parte técnica de la parte de forense, porque también hay unas particularidades a nivel de la prueba científica. O sea, pero es complejo. Fíjate que no es lo mismo tú añadir a la defensa o a la fiscalía a otros fiscales para que se encarguen, pero cuando te remueven del caso. Si también tienes un fiscal que lo levanta la duda. Si por ejemplo remueven, también pasa. Seas abogado o no. Si remueven el fiscal, también puede ser que, ¿verdad? Hay un problema con el fiscal, no lo voy a negar, que a lo mejor el fiscal no estaba haciendo un buen desempeño o de alguna manera quieren, ¿verdad? Switchar como se hace en la pelota, que cambian el pitcher, porque dice, pues, esta entrada la tiene que ver otro pitcher distinto, que esté fresco, que venga entonces a traer algo nuevo al juego. Así que son muchos los factores. Tú no votas al pitcher del parque. No, definitivo. Lo mandas al banco. Seguro, totalmente de acuerdo. Aquí estos fiscales no están en el banco. Totalmente de acuerdo. Lo sacaron del Aquí pasó algo. Sí. Eso es una realidad. Y por lo bajo lo que se dice, ¿verdad? De la gente que conoce, es que no se opusieron vehementemente al asunto de la procesabilidad de la chica y que por eso la mandaron al ¿verdad? Y eventualmente... El asunto de la procesabilidad, a mi juicio, eso era algo que aunque se opusieran o no se opusieran, en el caso de ella, yo sabía que lo que iba a ocurrir es lo que ocurrió. Tarde o temprano va a ser procesable. O sea, los asuntos de procesabilidad, a menos que la persona tenga una condición seria, una situación, ¿verdad? Que realmente yo creo que le rebota en contra. Seguro. En este caso, seguro. A ella, porque... ¿Cuál fue el efecto? No, que fue tan temporero. A eso voy. Me quiere decir que fueron por 3 meses la procesabilidad. Eso parecería un subterfugio. A eso voy. Así que le operó en contra. Así que, no, a mi juicio, tampoco fue no fue una mala estrategia no oponerse a la procesabilidad, porque yo, por ejemplo, en mi caso, muy pocas veces yo me puse una procesabilidad si yo sabía que el perito del tribunal va a decir lo que es correcto. Ya que entramos a especular sobre el cambio de fiscales, cambio de abogado de defensa, cuando Ramos Puca dice que había conflictos éticos entre la familia y este servidor. Seguro, yo me imaginé que primero que entre las personas acusadas, o ¿verdad? No acusadas, imputadas de delito en este caso, primero pueden haber defensas encontradas. Vamos a empezar por ahí. ¿Pero qué sabe la familia bueno, porque no sabe. Que no sepa el abogado. Por eso, a lo mejor no es de derecho, pero saben de cómo ocurrieron los eventos. Probablemente. Saben que a lo mejor... Y que el abogado no esté explotando X correcto. argumento. O a lo mejor dice, no, es quien se tiene que echarle la culpa es una o la otra, o la culpa principal la tiene fulana, ¿por qué? O fulano, ¿por qué tiene que ella estar en este proceso? Y se dan una serie de circunstancias que ¿verdad? Que volvemos, que puede haber ese conflicto,
para efectos de la responsabilidad o las expectativas también que tengan estos familiares de estos abogados con respecto al caso, del resultado per se. Y un abogado, ¿verdad? Responsablemente tampoco puede decir, yo te voy a sacar por la puerta ancha. Porque eso prometer resultados. No puede prometer resultados. Eso es. Y lamentablemente lo sabemos, hay abogados que se disparan esa maroma. Así que se supone que mientras tú tengas representación, no el otro compañero abogado no entre a opinar ni a darte, pero te puede decir, pues, si tú exiges la renuncia, sabes por dónde voy. Exacto. A mí me parece que Mayra siempre estuvo en el panorama, no ella, sino que tuvieran la intención de contratarla. Y obviamente hasta que no renunciara un abogado no podía entrar el otro. Pero me parece que cuando él habla de conflictos éticos, evidentemente, tú sabes, estaban empujando otra figura que quizás fuera más prominente mediáticamente. Correcto. Y provocó finalmente la renuncia de este, no porque hubieran algún tipo de señalamiento de que él estaba haciendo las cosas mal, ¿no? Es un asunto de expectativas. Probablemente no llenaba las expectativas del cliente. De igual manera, también para mí hizo muy buen trabajo. Yo pienso igual, que lo vi, ¿no? Yo pienso igual, pero ¿verdad? Puede ser un asunto de manejo de expectativas a nivel de los clientes. Lo segundo es que hay clientes también que son difíciles. Sí. Clientes que uno le da un consejo legal o esta es la estrategia y te dicen, no, es que esto y hay veces que no llega el testigo principal, que es el señor Verde. Correcto. Entonces, si no paga, ese es otro problema también. O sea, son muchos los factores que también un abogado puede decir, mira, yo no voy a continuar en este caso porque ocurre, no quiere seguir el consejo legal, la estrategia que está planteando la descartan, quieren ellos, los familiares o la persona imputada, decirle al abogado cómo va a hacer en el tribunal lo que tiene que hacer cuando ellos no son los abogados, ¿verdad? Eso pasa todo el tiempo. O sea que es un problema un poquito complejo, pero ciertamente ahí también ocurrió algo a nivel interno. Carlos, me mencionaste algo al principio que me parece fundamental y es en términos de que las expresiones fuera del tribunal y lo que pasa en el tribunal también influye sobre potenciales jurados y los jueces, abogados, fiscales, todo el mundo. ¿Cómo habrá manera de juzgar estos hechos de una manera que no esté ya influenciada y que no haya mentes hechas para propósitos de ver? O sea, ¿qué pudiera cambiar el juego para que no encuentren a Elvia Cabrera y Antonia Escabiles culpables desde ya? Es complicado mantener cómo se mantiene esa objetividad. Yo lo comparo como eso, una vez sale un tiro, como tú metes la bala para atrás. Uh-huh. Porque ya una vez hacen unas expresiones, yo sé que se hacen unas instrucciones al jurado, donde si se va por juicio por el jurado, donde el juez le instruye que no haga caso omiso, que no vea prensa, pero ¿verdad? Eso es, a mi juicio eso es algo bastante, no quiero decir estéril, pero la persona ya escuchó esa noticia, ya de alguna manera se influenció. Así que sea para un lado o para el otro. Por eso siempre he sido un poco reacio en cuanto a que los casos a nivel mediáticos se ventilen de esa manera, porque no ayuda en la defensa y no ayuda tampoco al Ministerio Público, a ninguno de los dos. Así que esto va a depender de cómo la opinión pública se mueve. A eso añadiendo el elemento de, ¿verdad? De cómo le afecta esto al juez o cómo le afecta al fiscal, porque hay gente, lo tengo que decir, que ante la presión de la prensa le tiembla la rodilla, ¿verdad? Y dice, espérate, tengo la presión pública, que yo tengo como, me están viendo aquí en sala sentado a decidir el caso, ¿qué va a pensar la gente de mí? Porque son seres humanos, las personas que están allí en sala, vamos a hablar claro, el juez es un ser humano donde todos sabemos que los jueces son renominaciones, porque tienen un término de renominación, son 16 años, pero les va a tocar renominarse. La trayectoria de esa carrera es evaluada en esas renominaciones. Así que todo eso está en la mente de los funcionarios que están allí también. Yo siempre lo menciono, ¿sabes? No están ajenos a eso, a pesar de que es una renominación que son términos largos, 12 años a fiscales, 16 a jueces, pero siguen estando en ese proceso. A diferencia quizás de un juez del Tribunal Supremo que está, ¿verdad?, hasta un largo tiempo y quizás supera un poquito más esa situación. Pero fíjate, y algo consono con esto, hubo un caso hace algunos años que se dio en un hotel de Río Grande, donde yo creo que ya estaban para rendir el veredicto del jurado. Y de momento la narrativa cambió. Igual que es unánime, ese es otro. Con que tengas uno que tú convenzas a uno. Tú tienes. Pero, ¿y si la narrativa aquí cambiara
y la agresora no fuera tan agresora y la víctima no sea tan víctima? Regresamos en breve. Y tenemos que hablar del caso también de Yankee Demirides, porque hay unas expresiones de Roberto Sueiro bien interesantes. Eso no acaba ahí. Y me parece, y vuelvo, insisto, y esto lo dije ayer, y es consono con el asunto de la palguera y el manejo de gobierno del asunto de la palguera. ¿Cuándo te enteraste? ¿De qué te enteraste? ¿Y qué hiciste, si algo? Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estoy dialogando con el licenciado Carlos Rivera Santiago acerca, estábamos hablando del caso de Aybonito y de qué pudiera acontecer próximamente, ¿verdad? Y si la víctima no es tan víctima y si la agresora no es tan agresora, y si hubiera un patrón distinto. Y te traje el caso de la mucama del Hotel Westin en su momento, donde ya casi a punto de que el jurado virtiera su veredicto, se estableció que había habido un patrón de acoso laboral constante y que eso provocó que la persona se defendiera. No estoy diciendo que eso fue lo que pasó aquí, pero o sea, hay cosas que han pasado en casos donde de momento la narrativa que existe, y cuando nos están diciendo varias figuras cercanas de que la prueba no es tal cual y que los propios investigadores del CIC, de Aybonito y Bayamón, han establecido que hay otra serie de hechos que aún se desconocen, ¿qué pudiera pasar en esta etapa si se llegara a conocer? O sea, ¿se puede alterar la denuncia, la acusación? Bueno, sí, en el caso de en vista preliminar todavía, ¿verdad? No ha salido una acusación. Una vez que hay causa es que se hace es que sale la acusación y que están formalmente acusados. Así que se puede enmendar la denuncia en esta etapa todavía. De igual manera puede haber causa por delitos distintos. Todo puede cambiar todavía. Una vez ya hay causa en vista preliminar, con lo que hubo causa por los delitos que fueron imputados, esa denuncia va a ser la acusación, y eso no se puede variar ya en esa etapa, pero en esta etapa todavía es preliminar. Y yo quería, ¿verdad?, mencionar que la opinión pública o lo que está ocurriendo en este caso va a ir cambiando, porque en todo caso funciona igual. O sea, esto no se acaba hasta que llega la nueva entrada y estamos en el último inning, el último, ¿verdad?, y el tercer out y se acabó la entrada. ¿Sabes? De igual manera que en un juego hemos visto que al final de la última entrada se vira la tortilla, el equipo que está perdiendo gana. Igual ocurre en un juicio. Puede ocurrir un evento al final, ya en la etapa de juicio, donde uno de los testigos, como dicen por ahí, meta las patas o no te declaró lo que era y el caso se fue por el chorro, o a la inversa. O sea, que esto no se acaba hasta el último día. Y de igual manera, ese va a ser el trabajo del abogado o la abogada de defensa, buscar esa inconsistencia, ver cómo mueve la opinión pública a su favor. Y yo creo que hay que estar bien atentos, porque esto puede virar para un lado o para el otro. Y te comentaba que no perdamos de perspectiva que tiene que ser unánime. Si es un caso de juicio por jurado, tiene que ser unánime. O sea, que el abogado o la abogada de defensa tiene que convencer solamente a un jurado, a uno. Para que ese diga, mira, yo no... Ese es el estándar. Ese es el estándar ahora. Yo tengo dudas. Con que haya uno nada más de ese jurado tenga dudas, se acabó el juego. Mira, Carlos, el otro caso, ¿verdad? Y para aprovechar el tiempo, que está recientemente, o más recientemente, en la palestra pública, es esta reclamación judicial que presenta el artista urbano Ramón Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, donde trae al ruedo a su ex esposa, a uno de sus panas de toda la vida, y a su abogado, y se establece que hubo un tipo de conspiración para defraudar. Y ayer rezaba aquí los predicados del RICO Act y lo que tiene que existir, ¿verdad? Que es una empresa legítima que se ve influenciada a su vez por actos criminales, y hay una lista particular de cosas que tienen que ocurrir. Aquí parecen haber ocurrido dos. Hablaba de la extorsión y soborno, que no me constaba. Ayer me eché al cuerpo las 108 páginas y en efecto hay una parte que tiene que ver con extorsión e intimidación de una persona con violencia o intimidación, ¿no? Pero a esos efectos hay unas expresiones hoy de Roberto Sueiro que me parecen muy interesantes, porque detallan algo que ayer yo cuestioné sin adjudicar, que tiene que ver con la información que pudo o debió haber tenido el artista. Aquí se trata del asunto de las regalías por concepto de creaciones artísticas, ¿verdad? Y que se trastocaran
los créditos que se dan a unas personas y otras para añadirle valores a uno o dárselos cuando verdaderamente no le correspondían. Entonces esto viene desde el año 2005, estamos en el 2025, hace 20 años de esto, cuando, y como dice Roby Sueiro, la señora no tenía ninguna, quizás ahora ella pueda tener algún motivo para quedarse con dinero, pero en ese momento no. Entonces, ¿cómo desde ese entonces se puede decir que ella estaba a favor de otra persona que recibiera crédito, quitándoselo a ella misma? Y eso me parece muy, muy, muy importante en toda esta discusión. Y adicional, el asunto de cuánto el artista sabía, porque Roberto Sueiro en algún momento fue abogado de ellos también o de una de las corporaciones, según tengo entendido, y dice, no, o sea, que el que negociaba la última venta del catálogo la hizo él directo con el abogado que se menciona ahí, el amigo de Prado, y con las otras personas él tenía contacto directo y comunicación constante. Así que él sabía todo lo que había. Teniendo eso como marco de referencia ahora y sabiendo lo que dice la reclamación, ¿cómo ves para propósitos de lo que hay que probar en el tribunal y establecer que en efecto hay una violación a la ley RICO? Bueno, yo primero, los casos de RICO Act son sumamente complejos probarlos. Precisamente por eso, ¿verdad? No vemos de manera cotidiana que se radican este tipo de casos, así que llevan de por sí una complejidad por el rigor de las pruebas y los requisitos que tú mencionas, cumplir con todos y cada uno de ellos. En el caso particular de Daddy Yankee y Miredi, yo veo, ¿verdad? Las expresiones que escuché, ambas expresiones, escuché la del licenciado Sueiro, me parecen la del licenciado Sueiro bastante razonables y coincido quizás ¿verdad? Con algunas de ellas en el sentido de que los abogados de Daddy Yankee van a tener que probar que por espacio de 20 años él estaba enajenado de todo lo que estaba ocurriendo con su carrera. Para mí eso es sumamente difícil. Cómo probar eso, ¿verdad? Y que él estaba totalmente enajenado de lo que tenía que ver con las contrataciones, ¿verdad? Porque uno pensaría que si uno está, ¿verdad? Cantando, él es el que canta, el que está haciendo la música, ¿cómo tú no vas a saber ni siquiera con quién tú contratas, los detalles, los pagos, ¿verdad? Y esa parte, ¿verdad? Y no pongo en duda, él tendrá que probarlo en el tribunal, pero está un poquito cuesta arriba. Eso es por un lado. De igual forma, las expresiones que hizo de que como hace 20 años atrás, ¿verdad? Miredi iba a tener una bola mágica para saber que se iba a estar divorciando o iba a tener este proceso, pues también, ¿verdad? No, típicamente, y no estoy diciendo que eso le ocurrió, tendrán que probarlo, pero típicamente en un matrimonio, cuando las cosas están bien, la gente trabaja en conjunto y busca el mejor bienestar para los dos, ¿sabes? No me hace sentido lo que se está alegando en la demanda, pero veremos a ver cuál es la prueba que se tiene. Y importante, que el demandante es el que tiene el peso de la prueba. De probar esas alegaciones y sostenerlas. Tengo que pasar, pero cuando regrese, quiero entrar a eso para que me digas, porque esto es civil. Sí, es civil. Parecería un tipo de criminal. ¿Qué te huele? ¿Por dónde te humea? Que es el propósito de esto, porque hay otras cosas pasando también. Una sociedad con el licenciado Dilo, dialogando con el licenciado Carlos Rivera Santiago. Y Carlos, te he sacado el jugo hoy, pero me parece que todo esto, porque la gente a veces, ¿verdad? Con el conocimiento legal aún, se cuestiona ciertas cosas y tú dices, no, pero ¿por qué nadie ha preguntado esto, verdad? Y esa es un poco la idea dentro de lo que te proveen las expresiones de los participantes, de sus representantes legales y lo que sale en el periódico de los compañeros periodistas que han estado en sala, tú poder llegar a establecer, no especular qué va a pasar luego, ¿no? Pero un poco entender por qué se hace una pregunta, por qué no se hace muchas veces. Y un poco ahora fuera de micrófono, en la pausa, hablábamos las consecuencias que aquí pudiera haber de esto llegar a otras etapas, como por ejemplo las deposiciones. Correcto. Y las repercusiones inclusive tributarias que pudieran haber con todo esto. Aunque el asunto de las regalías ya está bastante regulado, sí. Porque como tienes que tener el crédito, ¿verdad? Y te envían. Pero hay otras situaciones. Participaciones que no están tan reguladas, que a veces llegan en efectivo o de otras maneras, y eso pudiera, de momento, tú me quieres descoñetar por aquí, pues, y esto, y cuéntame de esta otra cosa, y de este baile que tocaste en este sitio. Todos los trapos sucios, como dicen por ahí. ¿Y por qué eso no aparece en tu planilla? Todo, y la gente pierde de perspectiva cuando se radica una demanda, para aquellos que, ¿verdad?, que no son abogados, se hace lo que se conoce como un descubrimiento de pruebas. Y ese descubrimiento de prueba es sumamente amplio, ¿verdad? Que no es otra cosa que es ver
la documentación, la evidencia sobre esas alegaciones, pero dentro de ese descubrimiento se puede indagar sobre cualquier otro asunto, sobre la vida de esa persona, sobre los asuntos económicos. Así que dentro de ese descubrimiento de prueba, asumiría yo que va a salir a relucir, o pudiese salir a relucir, quién fue el que aportó qué dentro de la campaña, no, en este caso de la carrera de Daddy Yankee, quién aportó o ayudó para las producciones, de dónde salió ese dinero, quién lo pagó, si eso, cuál fue la fuente de ingreso para poder pagar esa cantidad que se pagó, si fue de $100,000, $200,000. Así que si hay alguna anomalía en ese proceso o se detecta alguna anomalía que pueda afectar o a Daddy Yankee o a alguna de las partes, ahí va a salir a reducir. Y ¿verdad? Los abogados normalmente saben que cuando ocurre una deposición y la deposición no va bien o la cosa se tranca, ahí es que viene la transacción. Típicamente los casos se transan luego de darse una deposición, ¿verdad? Y que sale a relucir información que no beneficia a alguna de las partes. Y fíjate que aquí, previo a esto, hubo una auditoría realizada Correcto. por un exdirector del FBI de la oficina de San Juan. Uh-huh. Y eso tiene un peso también y envía un mensaje a las otras partes y a los representantes legales también. Como que estoy blindado, tengo la evidencia. Había habido una situación de que si te entrego los passwords, que si no te entrego los passwords, que si las computadoras las borraron, que se perdieron records, ¿verdad? Todo eso. Y volvemos, estamos hablando de más de 20 y pico de años. Así que yo creo que, a mi juicio, ¿verdad? Y puedo equivocarme, yo creo que esto va a llegar a una transacción. Esto, ¿sabes? Porque la alternativa sería despedazarse entre ellos, ¿verdad? Entrarse, como dicen, a cantazo entre ellos y cada uno destruirse las vidas. Así que yo lo que veo es que esto, anótalo, en algún momento dado va a llegar a una transacción confidencial donde las partes van a decir públicamente que ya alcanzaron a un acuerdo, así lo notifican y nadie sabe con cuántos millones se quedó quién. Y así es que esto se va a solucionar porque no perdamos de perspectiva, Eddie, que esto es una controversia por dinero, ¿verdad? Pues estamos hablando que es por No, pero ¿qué tú puedes hacer con 200 millones que no puedes hacer con 100? Bueno, pues, estoy inventándome la cifra. Aquí hay tanto y tanto y tanto dinero. Es mucho dinero. Que no se les va a acabar ni a ellos, ni a su familia, y eso ni a es sus nietos. lo que uno pensaría, pero también hay personas que mientras más dinero tienen, más deudas y más situaciones también, ¿verdad? Otro estilo de vida. Gastan a un nivel, ¿verdad? No van quizás a almorzar donde tú y yo almorzamos, o no van a cenar donde nosotros cenamos. Con 300,000 pesos en gafas ahí. Pues mira para allá. Eso es un ejemplo vivo. Uh-huh. Así que situaciones como esas se dan, así que hay que ver cómo termina, pero ciertamente pues el estilo de vida que deben tener pues probabamente requiera de esa cantidad. Para mí, ya yo pienso igual, no hace falta tanto. La situación, y esto ha ido bastante cambiando, ha sido bastante cambiante, debo decir, porque con la inserción de las plataformas digitales, antes los créditos, pues tú los establecías, qué sé yo, en la carátula del disco o del CD. Ahora, pues tú envías lo que se llama el split sheet, que no es otra cosa, sheet de hoja, no es otra cosa. Y ahí tú estableces, pues mira, este es el artista primario, este es el secundario, este es el autor, este hizo la melodía, este estaba allí mirándonos y me inspiré en él, ¿verdad? Y a todos tú les puedes dar un pedacito. Tú divides los créditos de cada canción o de cada creación de acuerdo a como tú entiendas, ¿verdad? Obviamente tienes que ser quien es y en la participación que esté de acuerdo quien... Y no necesariamente siempre eso es el intérprete. No, el intérprete a veces es el menos que... Mira, puede haber sido uno que lo que hizo fue tocar una campanita y a lo mejor ese tiene ya tiene una regalía y lo que hizo fue tocar la campana 2 veces en la canción o tuvo una idea. Y ¿verdad? Y yo escuché las expresiones que hizo Sueiro en el sentido de que esa era la práctica usual. Que esa es la práctica usual y es algo que se está dando, ¿verdad? Lo que yo he escuchado públicamente y he visto es que se da eso. Además de que coincido en el aspecto de siempre y cuando la ley no lo prohíba, uno puede ceder un derecho. Yo te puedo dar una participación de una corporación que yo esté y tú no haces nada y yo te ayudo en la corporación, yo te incluyo como parte de la corporación y tú no haces ninguna gestión y vas a cobrar una participación. O sea, eso se puede hacer igual legalmente. Que yo estuve en el estudio con Gilberto y con Juan José Hernández y cuando Juancho escribió Conteo Regresivo, me dijo, coño, Eddie, tú te estás dejando, déjame escribirte una canción. Y ahí vinieron y me dieron yo no hice nada, pues yo no puse música, pero se inspiraron en una historia mía. Correcto. Y eso o yo les dije algo, les gustó y lo pusieron en el coro, como pasó con la nena del conejo. Ah, exactamente. ¿Te acuerdas? Exactamente. Y se le da el crédito. Y eso se puede hacer, no es ilegal. ¿Quién tiene que estar de acuerdo para que eso pase? ¿Quién filma y
certifica que esa información es real? Porque ese es el que pudiera quedarse aguantando el palito sucio. Correcto. Y obviamente pues, la persona que, ¿verdad? Que está, si la persona gestionó y autorizó y lo puso de esa manera, pues mira, la única manera que tendría que hacer es que tendría que probar que lo coaccionaron, que lo obligaron, que, ¿verdad? Que ese consentimiento Entonces estaba... se convierte en una reclamación entre ellos dos. Entre ellos, que está viciado ese consentimiento. O sea, yo no estoy diciendo que esto no se pueda dar, ¿verdad? Pero realmente es bastante cuesta arriba y pues habría que ver finalmente qué ocurre, pero yo me atrevería a decir que esto va a llegar a un final feliz con con un acuerdo en su momento dado, donde ambas partes van a tener una buena remuneración. Pero aquí hay gente que pudiera perder su libertad, inclusive. Sí, los que tienen probatoria. No sé si es bajo libertad, bajo palabra, o sí. Me parece que es bajo probatoria. Bajo probatoria, no había pero cumplido todavía. Lo que pasa es que tendría que demostrar que incurrió en un delito. O sea, que se pudo haber incurrido en algún tipo de delito, ¿verdad? Y que surge un delito ahora, habría que ver, ¿verdad? Que si es que eso surge. Digo, esto, vuelvo y repito, esto es un recurso civil, pero se está implicando criminal. Va a tener una implicación criminal y de igual manera no sabemos qué otras cosas puedan surgir a nivel criminal que pueda afectar a otro lado. O sea, quiero que me cuentes en los minutos finales qué piensas de la determinación del Supremo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Licenciado Carlos Rivera Santiago, ¿qué te parece la determinación del Tribunal Supremo? Dije ahorita, me parece que está muy bien escrita, inclusive para legos, para personas que no hayan estudiado Derecho. Me parece que se quedan unas cosas en el aire que pudo ampliar más, es la única queja, y hay unas cosas con las que no coincido, pero pues ese es el derecho y eso es lo que decidió nuestro tribunal de última instancia. Bueno, ciertamente es una noticia para efectos de los comercios y los ciudadanos, desde esa perspectiva, pues es positiva, ¿verdad? Porque existe o por lo menos deja entrever entonces el tribunal que hay un remedio que se puede establecer por los daños en los equipos electrónicos por la situación del sistema eléctrico que está operando, en este caso, Luma. Yo creo que aquí la mayor preocupación va a ser si habiendo esto sido un requisito de parte del contrato o establecido a nivel contractual con Luma, ¿cómo cambia el origen o la naturaleza de ese contrato? Porque yo asumiría que eso es uno de los requisitos importantes quizás para Luma para efectos del contrato y ¿verdad? No sé si ellos ahora argumentarán que si esa información lo hubiesen tenido antes, no hubiesen entrado en el juego. Porque me imagino que la posición de ellos será que ellos están operando un sistema que no es de ellos, que lo encontraron en esas condiciones y que ellos no se pudiesen responsabilizar por un sistema que no tienen el total control de ellos en teoría. Así que habría que ver cómo esto fluye, qué pleitos legales algunos se dan. De igual manera, en lo que es el negociado de energía, pues en el caso del Tribunal Supremo, pues entonces lo pone también, delimita entonces las funciones hasta cierto punto de lo que puede o no hacer el negociado de energía, estableciendo que no podía dar ese tipo de inmunidad. Así que yo pienso que esto no acaba aquí. Yo pienso que esto va a continuar. Y sobre todo, lo que yo espero que no ocurra es que no haya un aumento a base de esto al costo energético. Agradecido por estar con nosotros en la mañana de hoy. No se te pierda el camino. Siempre estamos dispuestos por ahí. Nos pones a madura y aquí estamos. Esa navegación está chévere. Tenemos que retomarla, que el mal está un poquito malo, pero por ahí vamos. Saludos a la señora que manda en tu casa. Seguro que sí. Un abrazo. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Vamos a hablar con el representante Torres Cruz de la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes. No hay reforma contributiva, no hay reforma energética, la de permisos, a ver si por lo menos sale la de los vehículos todoterrenos. Regresamos en breve. Y como les prometí al principio del programa, establecemos comunicación por la vía telefónica con el representante Ramón Torres y Cruz. Buenos días, representante, bienvenido. Buenos días, Eddie, a ti, a todos los que nos escuchan a esta hora. Contento, felicidades, feliz Navidad ya. Igual, lo propio, a usted y a la señora que manda en su casa. Representante, gracias. No hay reforma energética, no hay reforma de permiso, no hay reforma contributiva. ¿Qué hay? ¿Cuál es el saldo de esta administración a ya casi el cierre del año, a 29 días de culminarlo? Mira, efectivamente no hay nada de esas reformas importantes. En un año, el ciclo electoral, el primer año es bien importante para una administración porque es el año en donde se aprueban todo lo que es los proyectos importantes de administración para poder implementarlos y para poder tener resultados dentro del cuatrienio que está, ¿verdad?, que tiene mandato. Y yo creo que eso es un problema político para la administración porque ya el 25% del cuatrienio se fue y no lograron
pasar ni la reforma de permiso ni la reforma contributiva, y ahora la reforma contributiva se queda para el año que viene. Y he escuchado por ahí, no en esta emisora, pero en otras emisoras y en televisión, erróneamente, diciendo que van a tratar de trabajarla para el próximo abril. Erróneo. Si la trabajamos en el 2026, entra en vigor en el año contributivo del 27, es decir, en el 1 de enero del 27, y entraría y se utilizaría para pagar las planillas en el 15 de abril del 28. Lo que dije esta mañana. Así que, exactamente. Porque tienes que hacer reglamentos, tienes que cambiar cosas administrativamente. Claro. Claro, o sea que eso debió haberse trabajado en la primera sesión de este año, o sea, entre enero y junio del 2025, para adelantarlo un año, para ponerla en efectividad el 15 de abril del 27. Y por eso fue que toqué el tema, porque te estaba escuchando más temprano, y yo creo que es el único sitio que lo he escuchado correctamente explicarlo, y la gente tiene que... yo creo que se perdió. No, estamos teniendo problemas, representante, yo sé que está en el carro, pero sí. Ahora sí. Que yo creo que se perdió demasiado tiempo en otras cosas no tan importantes en estas primeras dos sesiones. La respuesta, o quizás la línea que está llevando la gobernadora, la vemos, ¿verdad? Sola, no vemos representantes o senadores dando algún tipo de narrativa conciliatoria. Los presidentes de los cuerpos vimos cómo terminaron la sesión, los proyectos pendientes que tiene ahora mismo. Yo he destacado 5 o 6 tostones que todos vi del Senado, entre ellos la situación está del retiro de empleados públicos, representantes. La coloca en unas posiciones sumamente complicadas políticamente, inclusive dentro de su propio partido. Y no solamente eso, a eso le añado que crea enemigos naturales en distintos gremios. Por ejemplo, tiene el proyecto del Senado 63 que está en su escritorio para firmarlo, que crea enemistad entre los grupos de personas que buscan la transparencia y la información pública sea accesible. Crea enemistad en los grupos que queremos que eliminen las escoltas a la señora Wanda Vázquez por el proyecto del Senado 572 que está en su escritorio esperando a ser firmado, tiene hasta el 12 de diciembre. Crea la situación de que mencionaste, la reforma del retiro incentivado a los empleados públicos, que la Junta le dijo que le recomendaba que no lo firmara. Así que tiene unas cuantas cosas allí. Oye, todos nacidos en el Senado, qué casualidad, ¿verdad? Buscando como que... Pero es que ella iba a ser la adulta en la mesa y ella era... y ya la legislatura no tenía excusa para considerar la reforma contributiva. Y bueno, pues yo creo que esa expresión en inglés la expresión es backfire, es que le ha explotado en reversa, es verdad, le salió el tiro por la culata. En el campo. Le salió el tiro por la culata porque ciertamente esa expresión yo estoy seguro que no le cayó bien ni a los presidentes de los cuerpos ni tampoco a ninguno de los que estamos ahí en la legislatura. Representante, el asunto de las escoltas, finalmente, ¿cómo terminó ese proyecto, la letra? Se quedó con la cuestión de los funcionarios convictos, ¿verdad? Yo sé que usted hizo unos pedidos particulares de información, ¿se los cumplieron? ¿En qué estamos con eso de las escoltas al final del día? Hay dos dimensiones de esa situación. La primera es el proyecto de ley que está ante el escritorio de la gobernadora, que como mencioné tiene hasta el 12 de diciembre para firmarlo, son los 30 días, se cumplen los 30 días. O lo firma o lo veta, no hay de otra. ¿Qué día? ¿El 12? Aquí no hay, el 12 para ponerle un conteo regresivo. El 12 porque eso se envió el 13 de noviembre, así que 30 días es el 12 de diciembre. Es en ese sentido, y ese elimina las escoltas a todos exfuncionarios, incluyendo exgobernadores. En cuanto a la petición de información, 2/3 partes de lo que se solicitó ya se contestó, que entiéndase lo que es información de cuántos agentes, cuánto cobran, cuántas querellas, cuántos vehículos, mantenimiento, peajes se ha gastado. Eso se contestó. Y que restaría el informe que se utilizó para determinar que no se podía eliminar las escoltas administrativamente de la señora Wanda Vázquez. Eso está ante el tribunal todavía. El tribunal me dio término hasta este viernes para poner mi posición. Básicamente... Eso se está llevando bajo la ley de transparencia gubernamental, tal cual está ahora mismo, ¿no? Eso es así, eso es bajo la ley de transparencia. Justicia dice que ese documento está protegido, que es privilegiado, que es confidencial. ¿Qué se está pidiendo, representante, para tenerlo claro? El informe que realizó la División Legal de la Policía para que el superintendente tomara la decisión de no retirar las escoltas. O sea, tú estás pidiendo el trabajo legal.
La opinión legal. El informe final. ¿Y eso no es work product del abogado protegido por las leyes de evidencia? Hay que distinguir lo que es el trabajo del abogado en el proceso mental de tomar la decisión al informe final. El informe final, yo entiendo que no es work product, y esa no es la petición. La determinación de ellos es que está protegido por el privilegio de abogado-cliente y el privilegio de abogado-cliente no le aplica a una división legal con un jefe de agencia. Pudiera pasar como le pasó, no sé si fue a la portavoz del PIB o fue a Joan Rodríguez Bebe, la senadora independiente, que le desestimaron el pedido, ¿verdad? O el pleito ante el tribunal, el litigio, porque pudo haberlo pedido como representante, a pesar de que así lo hizo, pero igual se lo desestimaron porque esa no era la vía para ustedes pedir información como miembros de la Cámara de Representantes. Mira, pues eso es bien interesante porque en el pleito de la senadora hay dos situaciones. Esa es la primera, pero ella lo hace por mandamos. En el pleito mío yo lo hago por la ley de transparencia. Que es totalmente distinta. Entonces, en el pleito mío, la juez del Tribunal de Carolina determina que no puedes divorciar el hecho de que yo sigo siendo una persona y que aunque tengo la facilidad y la oportunidad de solicitarlo por el cuerpo, entiéndase la Cámara de Representantes, también soy una persona y puedo solicitarlo por la... O sea, que les reconoce las dos instancias. Claro. Para y es la primera vez, es la primera vez que un juez interpreta el caso de Batia versus Rosselló, que es el caso que habla de los mandamos y la información pública, que es del 2017, bajo la ley de transparencia, que es del 2019, que es posterior. Y si un legislador tenemos o no tenemos autoridad, ¿verdad? El nombre no hace la cosa al final del día. O sea, está requiriéndose la información, usted le puede poner ahí el recurso perro muerto y se sabe qué es lo que usted está solicitando, ¿no? Y al final del día, la ley de transparencia dice que es cualquier persona, y cualquier persona incluye a los legisladores. Interesante. Entonces, en ese sentido, pues yo entiendo que el caso ya se ganó de mi parte. Sí, mira, y otra cosa, o sea, si justicia entiende y sostiene todavía que el documento es privilegiado, no hay problema, entrégueselo a la juez y que la juez determine si es o no es privilegiado. Lo que pasa es que lo que probablemente puede haber pasado aquí es que ese documento no exista. Y eso también sucedió en el caso de la senadora Joan Rodríguez Bebe con el pleito del fideicomiso de las multas y del dinero para la policía, que decían que el documento era privilegiado y al final del día tuvieron que admitir que el documento no existe. Entonces si eso es correcto, que el documento no exista, que no se lo quieran entregar al tribunal, entonces pone una situación precaria a la credibilidad de una agencia de gobierno, ¿verdad? Así que por eso es que mi petición es sencilla. Entrégueselo a la juez, que la juez determine si es o no es privilegiado. Oye, y si es privilegiado, yo no tengo problema, santo y bueno. Y la juez le puede decir, mire, representante, ¿para qué usted quiere eso? ¿Para qué usted quiere eso? Dígame, ¿para qué usted lo quiere? Yo lo quiero porque en ese documento tiene que haber información. No, yo sé para qué usted lo quiere. La juez le puede preguntar y a base de para qué usted lo quiera, decirle si se lo va a dar o no. Bueno, podría ser un argumento, pero en ese momento cuando la juez determine si el documento es o no es privilegiado, pues entonces contestaremos, pero te puedo contestar la pregunta. ¿Para qué yo lo quiero? Yo lo quiero para poder mejorar mi legislación y para poder fiscalizar. La única razón por la cual yo fui electo es para legislar y para fiscalizar. Y la única forma de fiscalizar es teniendo toda la información a la mano para poder trabajar, ¿verdad? Y ver qué se hizo bien, qué no se ha hecho bien. Yo todavía no entiendo cómo es que no nos podemos poner de acuerdo en los exfuncionarios convictos. Todo lo demás, yo entiendo que puede haber animosidad porque en algún momento ya va a ser exfuncionario, pero exfuncionario convicto, mano. O sea, ¿cómo es que no nos podemos poner de acuerdo en cuanto a eso y que pase sin que nadie se oponga o tenga resquemor? Mira, y yo estoy totalmente de acuerdo. Oye, y de pasillo, los propios compañeros de distintos partidos están en la misma y piensan igual, y para eso hay una resolución conjunta de la Cámara número 188, que es de mi autoría, que le dice a la gobernadora, elimine las escoltas a los exfuncionarios que sean convictos. Punto. Autorizando y aprobando esa resolución, no estuviéramos en todo esto. Representante, en el Partido Popular, ¿qué está pasando? Bueno, el Partido Popular... Porque la semana pasada salió una información ahí de una actividad que tenía Pablo José,
que supuestamente los recaudos iban a ser poquitos de muchos y ahora parece que es mucho de poquito. Y después de eso como que se perdió y no lo hemos visto en los medios. Sé cuál es la actividad que menciona. Yo a esa actividad no asistí porque no estaba en el área, estaba pasando Acción de Gracias con los familiares, con mi familia en el oeste. La realidad es que el partido, no sé cuánto se recaudó porque no tengo acceso a esa información todavía, pero la realidad es que el Partido Popular se está trabajando con lo que es el proceso de reorganización, que lo hemos llamado la refundación del partido. Ya se designaron quiénes somos los delegados presidenciales en distintos municipios que no hay alcalde popular. Por lo menos yo te puedo hablar del que yo estoy trabajando. Sí. Ya tuvimos las primeras 2 reuniones. Esta próxima semana tenemos una reunión con el componente electoral y los funcionarios electos, entiéndase los comisionados electorales y las legisladoras municipales del municipio, y está trabajándose. Claro, ciertamente estamos en Navidad. Una vez pase la mitad de diciembre, 15, 16 de diciembre, entramos en un periodo de tranquilidad, en el sentido que no va a haber reuniones en el sentido de en mi municipio que yo estoy organizando, pero en enero arrancamos fuerte, duro, tan pronto pase el Día de Reyes. Presidente, al final, la culminación de la sesión ordinaria, vimos un esfuerzo comunicativo de la delegación del Senado, liderada por Luis Javier Hernández, donde allí estaba Mariali, estaba inclusive el expresidente Dalmau y estaba Ada, estaban todos los senadores y establecieron los contrastes de lo que se había presentado versus lo que ustedes tenían como propuestas como partido. No vimos ese esfuerzo en la Cámara de Representantes. La información que me llegó, y le digo porque le pregunté inclusive a Domingo Torres, que lo tenía esa mañana, que la delegación de la Cámara de Representantes del Partido Popular está dividida porque hay una guerra entre usted, Gretchen Howe y Domingo Torres por quién preside la Cámara cuando gane Pablo José en el próximo cuatrenio. ¿Qué desierto hay en eso? No, eso es totalmente falso. No hay ninguna guerra en la delegación del Partido Popular en la Cámara. Si alguien dijo eso, no sé si alguien lo mencionó. Yo dudo muchísimo que Domingo haya dicho eso, porque no. Yo le pregunté la información a Domingo, no fue él quien me la proveyó. No, eso no es correcto. La delegación del Partido Popular, que somos 13, está más unida que nunca. Estamos trabajando para número uno, inmediatamente fiscalizar lo que haga mal el partido de gobierno, y número dos, buscar eso sí es verdad, estamos buscando la mayoría para el 2028, eso no lo podemos negar. Ahora, yo creo que hablar de presidente... Eso me dijo Domingo, primero hay que ganar, primero hay que tener mayoría para entonces pensar en quién va a ser presidente. Buscar ahora y decir que alguien va a presidir la Cámara, yo creo que está a destiempo. ¿No hay animosidad entre Gretchen Howe, usted y Domingo Torres? No, para nada. De hecho, te voy a decir más, Gretchen Howe y yo nos mantenemos en comunicación constante por situaciones que ella tiene en su distrito y por situaciones que yo quiero trabajar, ya que ella es la portavoz de la delegación en la Comisión de Hacienda, y con Domingo Torres también mantengo comunicación, ya que él es el portavoz en el área de laboral, en el área... él es mi portavoz alterno y mantengo comunicación constante. No te diría que a diario, porque hay días que no hablo con ellos, pero yo te diría que semanal 2 y 3 veces. Pero no, eso es totalmente falso. Animosidad entre nosotros ninguna. ¿Y por qué no vemos esos esfuerzos quizás de comunicación? ¿Tiene que ver algo con el portavoz quizás, con Héctor Ferrer? O sea, porque vemos a esta gente como que engrasadito y todo. Mira, ellos pusieron esto, no se les dio, y nosotros proponemos esto, pero eso no lo vemos, no vemos las conferencias de prensa quizás tan constantes en la Cámara. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo que pasa es que es más fácil conciliar 5 calendarios que 13, ¿verdad? Vamos, estamos un problema en de calendario. No, en ese sentido. Lo que quiero decir con eso, es que todavía el año no ha acabado. Hay unos trabajos que se están realizando, y vamos a ver un esfuerzo de la delegación del Partido Popular antes de que culmine el año, de demostrar lo que se hizo, lo que fiscalizamos, que es mucho más importante, porque, por ejemplo, yo te puedo dar un número. Yo radiqué más de 100 medidas, y de las mismas solamente 4 fueron aprobadas. Pero eso era para ponerle nombre a los puentes y felicitar gente. No, las mías no. La mía, mira, cuéntame. Tengo una que es dime las 3 principales, vamos. Las más importantes. Mira, la primera: los convictos de delitos sexuales no puedan vivir a 1 kilómetro de sus víctimas. Esa fue por una conversación que tuve con una víctima de un delito sexual. ¿Eso no existe ahora mismo? Número 2,
No, eso no existe. Pueden vivir al lado. De hecho, en ese caso precisamente la persona salió de la cárcel y fue a vivir a la casa, a 2 casas más abajo de su víctima. Wow. Número 2, el 181, el proyecto de la Cámara 181 requiere que se haga un inventario y que se publique en internet de las facilidades deportivas accesibles a personas con impedimentos. Y ¿me diste las primeras 3 o...? Las 3, sí, las que me quieras, las que entienda que son las más importantes. Y la resolución de la Cámara conjunta de la Cámara 49, que la gobernadora la firmó, esa ya está en vigencia, que establece que el Departamento de Corrección le dé talleres preparativos para certificar como árbitros a ciertos convictos, no a todos, okay, para que una vez salgan puedan trabajar como árbitros en distintos tipos de partidos, de deporte. Sí, lo vi, esa fue reciente, salió algo de eso en estos días. Esa fue con el compañero... porque fue un esfuerzo... José Jiménez. Exacto, que es del José PNP, Jiménez, ¿no? Y yo la radicamos y José Jiménez, sí, del PNP, del distrito de La Montaña, Villalba, Orocovi y Corozal. Claro. ¿Y what's next? ¿Qué viene ahora? ¿Qué debe pasar en este comienzo de año? Y está en 42 días, me parece, 42 o 41 días comienza la nueva sesión. Mira, lo próximo inmediatamente es celebrar los 125 años de la Cámara, que lo celebramos este próximo jueves, en una sesión especial. Definitivamente cogernos un descanso, ¿verdad?, tanto al grupo de trabajo como con mi familia, pero ya el 3 de enero arrancar duro con propuestas, medidas que vamos a estar radicando. Ya tengo el calendario del año completo, lo preparé en el fin de semana de Acción de Gracias, lo que vamos a estar haciendo mensualmente. Anóteme ahí un par de días, por lo menos una vez a la semana, para que pase por acá y una parranda o algo, no sé, tú sabes. Lo cuadramos con el señor del acordeón, a ver si viene también. Esa es muy buena. Me comprometo contigo, los radioescuchas, a coordinarlo. Dale, sounds good. Un abrazo, agradecido, representante, porque estuviera con nosotros. Cuídese, buen día. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López.